Hola, en este vídeo de hoy de Saca tu voz vamos a tratar el dolor pélvico crónico y su relación con el abuso infantil. En el vídeo de No entendía, segunda parte, pues yo explicaba que sufrí durante mucho tiempo dolor pélvico por diferentes razones. Luego os voy a mostrar una serie de estudios donde nos definen lo que se considera dolor pélvico crónico y se entenderá mejor. Pero yo, pues en concreto, tuve muchos problemas por más que un quiste que tenía en el ovario derecho, pues por problemas de endometriosis. Tuve problemas de riñón por un cálculo que tenía en el riñón derecho. Perdón. Tuve problemas gastrointestinales relacionados con gastritis. Y sobre todo lo que más tiempo duró y lo que más dolores me produjo siempre fueron los problemas asociados con la endometriosis, ¿no? Claro, cuando yo me he puesto a ver investigación y veo que ya desde los años 90 se mostraba en las investigaciones que existía una relación entre el abuso infantil y la endometriosis o el dolor pélvico crónico, otras manifestaciones del dolor pélvico crónico, yo me pregunto la cantidad de veces que yo pude ir a distintos médicos, a distintos ginecólogos, y a mí nadie jamás me preguntó si había habido en mi infancia o en mi adolescencia algún tipo de trauma que pudiera estarse manifestando o derivando en esas manifestaciones fisiológicas, ¿no? Pues es duro, ¿no? Yo recuerdo que cuando tenía ya 42 años, que fue cuando recordé el abuso sexual y se lo conté a mi doctora de cabecera, me dijo, con razón tenías endometriosis. Y claro, pues en ese momento, bueno, primero yo no entendí tampoco, yo no estaba como estoy ahora ni me preguntaba, ¿no?, si los médicos sabían o dejaban de saber a este respecto. Pero a día de hoy me doy cuenta de la responsabilidad, ¿no?, que tienen los profesionales de la salud cuando un paciente durante un montón de años estás viendo que tiene no sé cuántos síntomas relacionados todo con el dolor pélvico, pues buscar algún tipo de formación que permita que esos pacientes reciban, además de un tratamiento médico, pues un tratamiento paralelo psicológico, o por lo menos se les guíe, se les apoye de alguna manera o se les acompañe, ¿no? Yo la única ocasión o situación en la que he visto que ha existido un poco esto han sido dos situaciones. Una fue cuando después de solucionar más o menos lo de la endometriosis, porque me acabaron operando, como os contaba en el otro vídeo, en el de No entendía, segunda parte, pues la endometriosis nunca se me quitó, pero se mejoró, por lo menos ya no tenía unos dolores tan fuertes, y se me acabó quitando con la menopausia que me dio, porque también me dio un fallo ovárico precoz a los 42. Yo empecé con la menopausia, entonces ya se ve que pues al dejar de tener las menstruaciones, el endometrio, pues no sé cómo se explicará eso, pero se debió quedar más tranquilo y la endometriosis, por lo menos a mí, se me debió aliviar. Pero al poco tiempo empecé con dolores de vulvodynia, ¿no? Y claro, lo de la vulvodynia en mí era, o yo por lo menos lo sentía como algo súper abstracto, porque entre que yo ni sabía que existía la vulvodynia y que cuando iba al médico tampoco se lo sabía explicar muy bien, porque eran como diferentes tipos de dolores, eran calambres dentro de la vagina, eran sensaciones muchas veces como de un peso ahí muy grande. Luego tenía muchísima irritación en los labios de la vulva, total que me acabaron diagnosticando vulvodynia, pero yo iba de uno a otro, y ningún ginecólogo me ponía remedio, más que a lo mejor me decían, bueno, pues a lo mejor te aliviaría ponerte botox, prueba no sé cuántas pomadas que pude probar y no sé cuántas cremas, que ninguna me sirvió de nada. Entonces, bueno, pues en una de estos recorridos fui también a dermatólogos ginecológicos. Pues un dermatólogo de Puerta de Hierro me dijo, mira, hay un médico especializado en Puerta de Hierro en vulvodynia, que se llama Augusto Pereira, te voy a derivar ahí para ver qué dice, qué estudio te hace, ¿no? Total que, bueno, pues fui allí, efectivamente me hizo un estudio súper exhaustivo.
me dijo que tenía vulvodynia y entonces ya cuando ya había hecho todo el estudio y tal, se me ocurrió decirle, mire, llevo un montón de años con esto, he intentado solucionarlo de un montón de maneras y ya no sé si puede haber alguna relación psicológica entre el abuso que sufrí y en mi infancia y esto, porque ya no me queda otra cosa por pensar que a lo mejor hay algo, ¿no?, dentro de mi cabeza aún que impide que esto se solucione. Entonces no me dijo nada específico, pero de repente dice, pues mira, lo que sí voy a hacer es que nosotros tenemos un proyecto en el que trabajamos de manera conjunta aquí precisamente en estos temas, en tu caso vulvodynia, pero en dolor pélvico en general, dolor pélvico crónico, con el departamento de psiquiatría y con el departamento de fisioterapia. Entonces, los pacientes podéis entrar en este proyecto en el que mientras yo te estoy tratando la vulvodynia, pues puedes ir a una terapia que lleva la psiquiatra Mónica Magariños, de la que os hablé en mis terapias, y junto con otra psicóloga, con Andrea, y luego también puedes recibir un tratamiento de fisioterapia. Y dije, maravilloso, o sea, nunca me había pasado, ¿no?, que precisamente lo que yo creo que es lo ideal, ¿no?, o sea, se trabajara así, ¿no?, de manera paralela. Entonces, bueno, él me puso un tratamiento. La verdad es que ese tratamiento yo no lo toleré porque yo cada vez que intentan ponerme algo que me trastoca las hormonas me pongo fatal. Entonces el tratamiento en sí ginecológico yo no lo toleré, pero empecé la terapia con Mónica Magariños, con la psiquiatra de Puerta de Hierro, que creó un grupo de mujeres con dolor pélvico crónico, ¿no? La verdad es que ese grupo, os lo conté en el vídeo de mis terapias, me pareció súper útil porque, como os dije, el grupo para mí tiene muchísimo poder porque de algún modo normaliza lo que a ti te pasa, ¿no? O sea, te permite que te dejes de ver a ti misma como alguien súper extraño a quien pasan estas cosas y que simplemente el verbalizarlo ante la gente pues sea como un decírselo al mundo, ¿no?, y que el mundo pues de algún modo te dé un ok a que te pase esto o a que te exista o a que existas así y considerarte tú a ti misma un poco más normal, ¿no? Es un poco difícil de explicar, pero lo cierto es que nos dieron Mónica y Andrea pues una serie de herramientas para saber llevar mejor el dolor. Yo no era la única allí que había sufrido abuso sexual infantil. Es muy duro escuchar de otras mujeres tanto sufrimiento, ¿no?, relacionado con el dolor pélvico crónico. Y una cosa que yo insistí mucho y hablamos bastante allí fue del tema de, por lo menos a mí no me pesa mucho la palabra crónico. O sea, a mí cuando me detectaron el Graves-Basedow y me dijeron, pues es una enfermedad que es genética, es para siempre. O sea, el para siempre o el crónico, cuando estamos hablando de una enfermedad, es algo que pesa mucho, ¿no? O sea, sobre tus hombros es como, no me voy a poder quitar esto nunca, no me voy a poder curar de esto nunca. Y entonces trabajamos mucho ahí en el grupo el entender que puede que no desaparezca, igual que yo a día de hoy soy consciente que no creo que nunca acabe de quitarme, ¿no?, todos los síntomas o cosas relacionadas con el maltrato, con el abuso sexual infantil que han quedado en mí, ¿no?, en mi cabeza, pero sí que reconocer la gran mejora que voy haciendo con los años, ¿no?, y gracias también a las terapias. Y entonces lo mismo con el dolor, ¿no? O sea, vale, puede ser algo crónico, pero eso no significa que siempre me tenga que doler tanto como me está doliendo ahora. Es decir, en mí misma, yo, desde los dolores pélvicos que yo tenía desde los 19, con el riñón, después 20, con la endometriosis, hasta hoy que tengo 53, no tiene nada que ver. O sea, todo ha ido cambiando, todo ha ido evolucionando. Algunos incluso se han quitado, han salido otros, vale, pero luego también se han mejorado. Entonces, la palabra crónico yo creo que es muy interesante o muy importante que a nosotros mismos nos digamos que hoy es así, pero mañana no tiene por qué seguir siendo así. Puede cambiar y sobre todo yo soy muy consciente de que el trabajo que yo he hecho con mi cabeza, con mi mente, con mi parte emocional, ha ayudado muchísimo a aliviar estos dolores. Estoy absolutamente convencida, porque de hecho uno de los dolores que tuve también, que era Augusto Pereira, el doctor me dijo en la espalda que también
eran dolores de la vulvodynia que provenían de los nervios, ¿no? Que también iban por la parte de detrás de la espalda, la parte lumbar. Se me han aliviado muchísimo en estos 5 últimos años, que también tuve esos dolores, ¿no? Entonces, bueno, yo soy una convencida de que trabajando, todo se puede ir mínimo aliviando, sino incluso quitándose, ¿no? Bueno, por tanto, a mí aplaudo desde luego esta iniciativa que tuvieron en el Puerta de Hierro, ya digo, en este proyecto de trabajar de manera paralela medicina con psiquiatría, con fisioterapia, ¿no? Creo que debería ser un planteamiento que se hiciera desde todos los ámbitos del mundo de la medicina, ¿no? Bueno, y la segunda cosa con la que me encontré fue que, como no me había sentado bien el tratamiento que me había puesto este ginecólogo, Augusto Pereira, porque no toleraba las hormonas, pues seguí buscando. Total, que me fui a otro ginecólogo, y entonces este otro ginecólogo me dice que me preguntó, ¿no?, que si había tenido alguna fractura a nivel óseo en las piernas, tal, de pequeña, total, o bueno, en mi vida. Y entonces le dije que sí, que me había roto el tobillo derecho y que de hecho la pierna derecha la tengo un pelín más corta que la izquierda. Y entonces me dice, pues puede ocurrir que, debido a que el movimiento, por tanto, de tu cadera no es el exactamente correcto como debería ser, a lo mejor los músculos internos, al irse acomodando, te están generando esos dolores relacionados con la vulvodynia. Te voy a mandar a un fisioterapeuta experto en suelo pélvico que se llama Antonio Meldaña y que él te valore, ¿no? Con, pues creo que fue una resonancia lo que me hicieron. Entonces, pues yo fui a Antonio Meldaña, este fisioterapeuta experto en suelo pélvico, que también os lo cuento en el vídeo de mis terapias, y me dice que, bueno, me escucha y ve las pruebas y tal, y entonces me explora y cuando acaba de explorarme me dice, mira, yo respetando lo que te han dicho hasta ahora, yo no coincido en el diagnóstico en cuanto a que cuando yo te he empezado a explorar, como puedo explorar a una mujer, ¿no?, cualquier mujer que puede venir aquí a mi consulta, o sea, tu reacción ha sido de, me duele mucho, sí, o sea, me haces daño. Y cuando yo he cambiado el modo de explorarte y lo he hecho con muchísimo más cuidado, mucho más despacio, intentando dar elasticidad a los tejidos, pasando por los mismos sitios, tú no te has quejado. De modo que eso a mí lo que me está indicando es que los tejidos en sí no están dañados, sino que con la experiencia que me estás contando de abuso sexual infantil, lo que puede estar sucediendo es que tú, sin saberlo, desde tu cerebro estás generando una señal de alerta y de daño en esta zona, en la zona vaginal, precisamente porque es lo que de algún modo te está protegiendo de una agresión en esa zona de tu cuerpo. Claro, yo me quedé absolutamente alucinada porque nunca pensé que, vamos, nunca pensé, ¿no?, que pudiera ser esto. Entonces él me dijo, mira, yo te propongo hacer sesiones que consistan en trabajar junto con radioterapia, ¿no? Entonces empezamos a trabajar bueno, fue un cambio impresionante, o sea, efectivamente mi cabeza, o sea, a base de entender, de calmar, ¿no?, ese miedo y de entenderlo como algo normal, como algo natural, ¿sí? El sentir en la exploración y el sentir los masajes y la radioterapia, el dolor fue desapareciendo y incluso la parte de los tejidos que os decía que tenía tan irritados de los labios de la vulva, él me decía, claro, es que nuestro sistema del cerebro ortosimpático, que tiene mucho que ver con la regeneración de los tejidos, está también muy ligado a nuestro sistema límbico, a nuestro sistema emocional. Entonces, claro, de nuevo, eso, tú lo que estás generando con tu cabeza, con tu cerebro, es un sistema de protección de aquí no entra nadie. O sea, ¿por qué? Porque es que me duele, porque me hace daño, porque no lo puedo tolerar este daño, ¿no? Y me dijo, probablemente según sigas trabajando poco a poco, pues tu sistema ortosimpático
las señales que recibas del sistema límbico y de tu sistema emocional irán cambiando también, irán mejorando, y ese sistema ortosimpático permitirá la regeneración de los tejidos, ¿no? Bueno, es cierto, o sea, yo no al 100%, todavía tengo bastante sensibilidad en los tejidos, pero sí que la mejora también ha sido súper importante, y esto os hablo, ha sido este año 2023, ¿sí? En estos últimos meses. Entonces, claro, a mí me da muchísima esperanza, y creo que es muy importante, ¿no?, para todas las personas que hemos tenido este trauma y que tenemos esas somatizaciones, el saber que la medicina, no en todos sitios, pero sí poco a poco, va asociando lo que sabe médicos, fisioterapeutas, a lo que también la investigación y los psicólogos dicen, ¿no? Y que entre todos a lo mejor pues podemos tratar los síntomas que se derivan del maltrato y del abuso pues de una manera mucho más holística, ¿no? Y mucho más integral. Entonces, bueno, para mí ahí hay una esperanza, ¿no? Y de hecho lo que os voy a compartir ahora de la investigación va bastante al hilo, bastante a la par de esto que estamos comentando, y es algo que no es nuevo, o sea, es algo que lleva desde la investigación empujándose, intentándose poner de verdad en relieve desde hace un montón de años, ¿vale? Lo vamos a ver ahora. Entonces también es cuestión de que entre todos queramos hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, os lo voy a compartir aquí. Voy a ponerme aquí un poco más pequeña todavía, a ver si puedo, para que veáis bien los contenidos de la diapositiva. Vale, y os lo voy a ir mostrando. Mirad, lo que he hecho aquí, esto lo podéis hacer cualquiera de vosotros utilizando o bien Google Scholar, 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 o bien utilizando la base de datos de Scopus, que es la que yo usualmente manejo porque es la más común en donde son mis estudios, ¿no? Ciencias sociales y jurídicas, o la de Web of Science, ¿no? También la WOS, también, ¿no? Lo que podéis hacer ahí para encontrar toda esta información que yo os doy es, pues yo por ejemplo he puesto el abuso sexual infantil, child sexual abuse, entre comillas en inglés, porque en inglés siempre vas a encontrar más información, sí. Entonces, entre comillas, podéis poner child sexual abuse, entre comillas, más, y yo aquí lo que he puesto ha sido como lo que quiero encontrar es la relación entre el abuso sexual infantil y el dolor pélvico crónico, pues he puesto más y entre comillas chronic pelvic pain, ¿vale? Y te salen un montón de artículos, ¿vale? De investigación que ya hay hecha al respecto de la relación que hay entre el abuso sexual infantil y el dolor crónico pélvico. Entonces he hecho una selección de artículos que, bueno, los que he elegido han sido de cuartil 1, como veis aquí que pone Q1, ¿sí? El cuartil es una manera de evaluar a las revistas en comparación con otras de su mismo campo, y cuartil 1 significa que son las revistas más relevantes dentro de ese campo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en esta revista de Human Reproduction cogí este artículo que lo que plantean es la asociación entre el dolor pélvico crónico y el abuso sexual experimentado durante la infancia y o la adolescencia, haya o no haya endometriosis en esa persona, ¿no? Es un artículo súper reciente de 2023, como veis aquí también en negrita, y entonces lo que se preguntaban en este estudio es si la endometriosis estaba asociada o no al abuso sexual infantil y o adolescente, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos dicen aquí lo que ya se sabe, o sea, lo que la literatura ya ha dicho, lo que la investigación anterior ya ha dicho, es que existe un vínculo entre el dolor pélvico y el abuso sexual durante la niñez o la adolescencia. Y que esos síntomas del dolor pélvico pues son desde la dismenorrea, que es el dolor en las menstruaciones, la dispareunia profunda, que es el dolor en las relaciones sexuales, el dolor pélvico crónico no cíclico, otros dolores pélvicos, por tanto, que no tengan que ver de una manera periódica, sistemas gastrointestinales, es decir, dolores relacionados también con el sistema gástrico o intestinal, y del tracto urinario inferior. Todo eso entra dentro de esa categoría de dolor pélvico crónico, ¿no?
Y entonces lo que concluyen en este estudio es que y por lo menos la presencia de uno de estos síntomas de dolor pélvico intenso se asoció con antecedentes de abuso sexual, es decir, confirman lo que ya se sabía en estudios anteriores, ¿vale? Haya o no haya endometriosis, ¿vale? Pero el dolor pélvico en sí se asocia con abuso sexual infantil. Y entonces lo que muestran al final del artículo, qué implicaciones tienen los resultados de este estudio, es que el médico interrogue al paciente sobre los síntomas dolorosos y los abusos. ¿Por qué? Porque es una manera de brindar una atención integral a los pacientes, tanto desde el punto de vista psicológico como somático, ¿sí? Es decir, vamos a tratar de una manera conjunta no solo los síntomas que trae este paciente, sino lo que nos cuenta respecto a su infancia o su adolescencia. Esto es tremendamente complejo y delicado, yo soy perfectamente consciente, porque si a mí misma me hubieran preguntado, antes de que yo recordara lo del abuso sexual infantil, si yo había tenido algún trauma en mi infancia, yo empecé a ser consciente del maltrato cuando tenía 34, 35 años, que estaba haciendo un máster de filosofía, como ya os conté en otro vídeo, y del abuso sexual infantil a cuando tenía 42. Por tanto, en mi caso, probablemente no habría servido de nada que me hubieran preguntado a los 18, a los 19, a los 20, cuando empecé con estos dolores pélvicos, alguna cosa, ¿no? Pero ¿y sí, sí? Y sí, yo conozco un montón de mujeres ya a día de hoy que sí que se han hecho muchas preguntas y que eran muy conscientes de ese trauma. Pues a lo mejor habrían tenido un camino, ¿no?, de sanación de su trauma bastante más llevadero de lo que lo han tenido, ¿no? Bueno, otro estudio, que este es de 2022, ¿no?, nos habla en este caso es de hombres, ¿sí?, de predictores de la disfunción sexual en el síndrome de dolor pélvico crónico urológico, ¿vale?, y otros síntomas crónicos, a través de un enfoque multidisciplinar, ¿no? Claro, muchas veces asociamos el abuso sexual infantil a la mujer y hay muchísimos hombres que han sufrido también abuso sexual infantil, y una de las consecuencias que tiene este abuso sexual infantil es una disfunción sexual igual que la tiene en la mujer, porque para mí ha sido una disfunción sexual la vulvodinia, porque yo desde que tenía vulvodinia es que ni me planteaba tener relaciones sexuales por el dolor. Pues el hombre también le genera una disfunción sexual, ¿vale? Entonces el objeto de este estudio fue comparar la disfunción sexual entre hombres con síndrome de dolor pélvico crónico urológico, otras condiciones de dolor crónico como fatiga crónica, fibromialgia, intestino irritable, y otros que no tenían dolor, ¿vale? Pacientes que se utilizaron como casos de control que no tenían dolor, y evaluar la asociación de comorbilidades. Comorbilidades es cuando tienes varias enfermedades, ¿sí? No solamente tienes en este caso esta persona el dolor pélvico crónico, sino además otras enfermedades como fibromialgia o como depresión, lo que sea, ¿no?, más asociado también a otros factores psicosociales o factores urológicos, ¿no?, de disfunción sexual en todos, ¿no? Entonces lo que nos dice es que después de comparar estas tres cohortes, o sea, estos tres grupos que hicieron, un grupo con disfunción urológica, de dolor pélvico, otros con otro tipo de dolor crónico y otros que no tenían dolor, lo que vieron fue entre las tres cohortes que la depresión, el estrés y el dolor se asociaron con la disfunción eréctil. O sea, la disfunción eréctil se relaciona con depresión, estrés y dolor. Es decir, el hecho de que yo tenga depresión puede generarme una disfunción eréctil, el que yo tenga estrés puede generarme una disfunción eréctil, o el que yo tenga un dolor de algún tipo como el pélvico crónico puede generarme una disfunción eréctil, igual que pone aquí que la diabetes mellitus, un tipo de enfermedad, ¿no?, de diabetes. Dice, el dolor en los genitales, la gravedad de los síntomas urinarios, la depresión, el estrés y los antecedentes de trauma sexual infantil se asociaron con la disfunción eyaculatoria. O sea, si yo como hombre tengo un problema de disfunción eyaculatoria, puede estar relacionado con el dolor en los genitales, con gravedad de síntomas urinarios, con depresión, con estrés y con un trauma de abuso sexual infantil.
Entonces, de nuevo, yo me imagino que igual que yo he dado 200 vueltas por el mundo buscando, bueno, por el mundo no, miento, por España, buscando médicos, ginecólogos, dermatólogos ginecológicos que me intentaran dar solución al problema de la vulvodynia, yo me imagino que habrá también hombres intentando entender por qué tienen una disfunción sexual. Y puede que la causa sea una causa psicológica, sea una causa, ya digo, que esté relacionada con un trauma que han sufrido en su infancia debido a un abuso sexual, ¿no? De nuevo, la implicación que tiene esto, la implicación clínica, es, o lo que se deriva, lo que ellos, los autores, ¿no?, derivan de su estudio, es que se adopte un enfoque multidisciplinario que aborde los factores de riesgo identificados para la disfunción sexual, es decir, que contemplemos esa disfunción sexual desde todos los ángulos posibles para ver cuál puede ser su raíz y, yendo a la raíz, le pongamos solución, ¿no? Bueno, un tercer estudio que he encontrado, este es de 2019, también es de Quartil Q1, y nos dice que las experiencias, de lo que trata es de que las experiencias adversas en la infancia, cómo afectan a pacientes con dolor pélvico crónico, ¿no? Entonces, lo que hace, el objetivo que tiene es comparar las experiencias adversas en la infancia en mujeres con dolor pélvico crónico con un grupo de control, es decir, con un grupo que no ha tenido, que no tiene ese dolor pélvico crónico, y describir la ocurrencia de dichas experiencias adversas específicas en mujeres con dolor pélvico crónico, ¿no? Bueno, el estudio, como veis aquí, de casos de controles se hizo a 120 mujeres, 60 con dolor y 60 sin dolor pélvico crónico, y nos dice que todas las categorías, los resultados del estudio nos dice que todas las categorías de abuso fueran más frecuentes en el dolor pélvico crónico en comparación con el grupo de control. Es decir, que en ese grupo de personas, de mujeres que tenían el dolor pélvico crónico, había habido más abuso, tanto físico como sexual, como verbal o emocional. Y algo que a mí me parece muy relevante también dice en las conclusiones que sacan del estudio, ¿no? Dicen, las participantes con dolor pélvico tenían más del triple de probabilidades de tener un historial de abuso infantil y haber presenciado violencia doméstica durante la infancia, en comparación con el grupo de control. Por tanto, estamos hablando, como decía antes, no estamos aquí hablando en este artículo solo de abuso sexual, estamos hablando de un abuso que ha podido ser físico o emocional, sí, un abuso relacionado con el maltrato, ¿eh? Y dice, mujeres con dolor pélvico crónico tenían un mayor número de experiencias adversas en la infancia, y algo que me parece súper relevante, dice, el 53% de estas mujeres con dolor pélvico crónico tenía 4 o más experiencias adversas en la infancia, cruzando un umbral que otros han encontrado para predecir malos resultados generales de salud. O sea, en más de un artículo que he ido leyendo para haceros este vídeo, los investigadores manifiestan que el haber sufrido un trauma en la infancia acaba generando no una sino varias enfermedades, lo cual hace que definitivamente esa persona se convierta en una persona con un peor estado de salud comparativamente con otras personas que no han tenido estas experiencias adversas en la infancia. Claro, si yo me pongo a pensar en todo lo que me ha pasado a mí en términos de salud, ¿no? Por supuesto, o sea que comparativamente me imagino que con otras personas, yo no sé cuántas veces ya y por cuántas cosas habré podido ir al hospital. O sea, solamente la propia enfermedad que tengo ahora de tiroides, que la tiroides también correlaciona con el abuso sexual infantil, ya lo veremos en otro vídeo. Solamente esa enfermedad de Grisler-Sedov y todas las manifestaciones que va teniendo, pues ya solamente con eso ya pues voy al endocrino, voy al traumatólogo porque tengo dolores articulares, voy al oftalmólogo porque tengo oftalmopatía de Graves, o sea, claro, yo me califico a mí misma desde hace un montón de años como que no tengo buena salud. La gente que me ve en mi vida normal, que no conocen mi vida, pues todo el mundo, no, pero si tú estás fenomenal, entonces digo, sí, yo por fuera parece que sí, digo, pero luego yo sé lo delicadita que soy de tantas cosas que he tenido o que tengo, ¿no?
Lo que pasa que, pues como decía antes, ¿no? Pues uno aprende a cogerse el punto y a entender que no todo lo que te pasa va a seguir estando ahí, ¿no? Que una cosa se puede aliviar, otra puede desaparecer, aunque luego aparezca otro síntoma de otra cosa, y a mí eso, bueno, pues me da cierto ánimo, ¿no? Pero no dejas de tener un mal estado de salud, o sea, es una realidad, ¿no? Bueno, un siguiente estudio también es de una Q1, de una revista Q1, habla del maltrato durante la infancia y pregunta, ¿un factor de riesgo para el desarrollo de la endometriosis? La pregunta es esa, ¿el maltrato durante la niñez, por ejemplo, abuso sexual, abuso físico, abuso emocional y negligencia, está asociado con el diagnóstico de endometriosis? Entonces, lo que nos dice en este estudio es que ya se sabe, por estudios anteriores, que los síntomas de la endometriosis, como pueden ser el dolor pélvico crónico, la fatiga y la depresión, se correlacionan con el maltrato durante la niñez, al igual que las reacciones inmunitarias vinculadas a la endometriosis, ¿no? Pues lo que hicieron en este estudio, también es un estudio de casos y controles de 421 parejas, de caso y control, pues lo que resultó de este estudio es que las mujeres con endometriosis reportaron antecedentes de abuso sexual, 20% frente al 14% de las de control, abuso emocional, 44% frente a 28% de las de control, negligencia emocional, 50% frente a 42%, y experiencias de inconsistencia, 53% frente a 41%, ¿no? Entonces, concluyen que hay que considerar que existe un vínculo entre el maltrato infantil y la endometriosis en las mujeres, y lo que se deriva de este artículo para los profesionales de la salud, de nuevo, es, dado que existen estrategias efectivas para evitar las consecuencias a largo plazo del maltrato infantil, los profesionales de la salud deben indagar acerca de tales experiencias para poder brindar tratamiento a las consecuencias lo antes posible. Entonces, de nuevo, resaltan, ¿no?, en este artículo la importancia de que los profesionales de la salud puedan recibir formación específica en cuáles son las consecuencias que se derivan del maltrato infantil o en la adolescencia, del abuso sexual en la infancia o en la adolescencia. Y de ese modo poder estar informados y también que se les dé acceso a poder comunicarse con los psicólogos para darle a ese paciente de nuevo una ayuda desde diferentes ángulos, ¿no? No solamente el médico, no solamente el fisiológico, sino también el psicológico, ¿no? Y por supuesto yo me imagino que también a la hora de detectarlo en la consulta, no solo por preguntas, sino evidentemente por síntomas físicos que a un niño o a un adolescente también se le pueden ver, ¿no?, a la hora de explorarle, ¿no? Bien, otro artículo, que también es de una Q1, nos dice abuso temprano y riesgo de endometriosis, y se pregunta si existe una asociación entre el abuso físico y sexual que ocurre en la niñez o en la adolescencia y el riesgo de endometriosis, en este caso endometriosis que los investigadores dicen que se ha confirmado su existencia por la paroscopia, ¿no? Dicen que estudios previos ya han informado de que el abuso físico y sexual está asociado con el dolor pélvico crónico, ya se admite como aceptado, está aceptado por la investigación. Y este estudio, a mí lo que me llamó la atención es la dimensión, ¿no?, que se hizo a 60.595 mujeres premenopáusicas entre 1989 y 2013, es decir, la muestra es brutal, ¿vale? Entonces nos dice que en comparación con las mujeres que no informaron, o sea, los casos de control, ¿vale?, mujeres que no habían sufrido abuso físico o sexual, dice, el riesgo de endometriosis fue mayor entre las que sufrieron abuso físico grave o abuso sexual grave. Hubo un aumento del 79% en el riesgo de endometriosis confirmada por la paroscopia para las mujeres que reportaron abuso crónico severo de múltiples tipos. Bueno, pues de nuevo tenemos aquí una evidencia, ¿no?, de esta relación entre el dolor pélvico crónico, el abuso físico sexual, en este caso concretamente relacionado con la endometriosis, ¿no? Este artículo es de un cuartil bastante inferior, es una revista científica también, pero es de cuartil 4, pero lo he cogido incluso sin que el artículo no me dejaba acceder porque hay
desde mi universidad yo puedo acceder a la base de Scopus, bueno, a muchas bases de datos, pero incluso accediendo a esas bases de datos a algunas revistas que no te dejan acceder al artículo completo si no pagas, ¿no? Bueno, pues en este no podía acceder, pero sí podía acceder al abstract, al resumen, ¿no? Y me pareció interesante porque dice, hasta el 20% de las mujeres fueron abusadas sexualmente durante la infancia. La verdad es que yo, de todo lo que he leído, los datos son tremendamente difíciles de establecer a nivel mundial, porque en cada fuente, la fuente se refiere a un sitio, o sea, unos te hablan de Estados Unidos, otros te hablan de datos en Alemania, otros te hablan de datos en España, ¿no? Entonces, bueno, el dato que yo he podido de algún modo más consensuar a nivel mundial, ¿no?, respecto al abuso sexual infantil, ha sido 1 de cada 4 mujeres sufre abuso sexual infantil, lo que está bastante a la par de este 20, sería 25% en este caso, y en hombres 1 de entre cada 5 o 6, ¿vale? Con lo cual es un enorme porcentaje, una enorme cantidad de personas que nos rodean en el día a día que han sufrido este tipo de trauma en su infancia, ¿no? Dice, el abuso sexual puede tener secuelas a largo plazo para la víctima, como síntomas físicos y psicológicos. El dolor pélvico crónico es uno de los síntomas más frecuentes, ¿no? Y entonces a mí me interesa mucho esto que dice después, porque dice, después de un examen completo, para excluir otras razones de la queja del paciente, se debe considerar un historial de abuso. Se debe interrogar cuidadosamente a la mujer, yo añadiría que al hombre también, al respecto para que tenga confianza y que pueda hablar, ¿no?, con el ginecólogo o con el urólogo lo que necesite. El paciente debe sentir empatía y confianza porque el tratamiento de un paciente maltratado es muy complicado y si es necesario pues se debe derivar a ese paciente a un psicólogo. Bueno, yo creo que esto es que debería estar en el resto de los artículos que hemos visto, viene a decir esto, ¿no?, como estábamos comentando, pero creo que todos coinciden, ¿no?, en que las implicaciones que se derivan de estos estudios son estas, ¿no?, todo el rato, es el mensaje, ¿no? Bien, y hay otro artículo que me parecía interesante, este es de un Q2, es un cuartil más inferior que el Q1, pero es muy buen nivel de revista, que habla de los síntomas del dolor crónico y su relación con el abuso sexual y con eventos estresantes de la infancia, ¿no? Entonces, el objetivo del artículo dice, se ha informado repetidamente de que el abuso infantil, los eventos estresantes de la vida y la depresión se correlacionan con el dolor crónico, pero se sabe poco sobre cómo se relacionan estas variables, ¿no? Entonces han hecho un estudio de nuevo de casos y controles de 43 mujeres con dolor pélvico crónico, 40 pacientes con dolor lumbar crónico y 22 mujeres sin dolor, y lo que resultó de este estudio es que el abuso físico infantil, los eventos estresantes de la vida y la depresión tienen un impacto significativo en acabar teniendo un dolor crónico en general, mientras que en concreto el abuso sexual infantil se correlacionó con el dolor pélvico crónico y además con la depresión, el abuso sexual infantil, ¿no? Que sinceramente creo que, o sea, yo no sé cuántas veces me han dicho que eso que tenía era depresión y yo no era consciente de que eso era depresión. ¿Por qué? Porque tú te acostumbras a ese estado que he dicho muchísimas veces no sé cómo describirlo, para mí la palabra probablemente que más lo describe es de soledad, ¿no? O sea, tú te acostumbras a un estado de sobrevivir que, como decía muchas veces, es de cara para afuera tienes una cara, pero de cara para adentro hay un vacío y una soledad que como llevan formando parte de ti tanto tiempo, tú no le pones un nombre. Entonces a mí cuando me hablaban de la depresión, yo me preguntaban y yo decía, no, yo no tengo depresión, y me decían, pero decía, si me estás contando esto, y decía, pues sí, pero llega a costar ser consciente, por lo menos en mi caso, ¿no?, de esa relación, ¿no? Y concluyen en este estudio que los médicos deben tener en cuenta estos factores psicosociales al tratar a pacientes con dolor crónico, de nuevo, ¿no? Entonces, como veis, son todos estudios súper relevantes cuyas implicaciones al final son las mismas, ¿no? Este estudio ya, fijaos, que es de 1997, o sea, desde los años 90 ya
se estaba investigando y por tanto publicando esta información, ¿no? Es una Q1, también una súper buena revista, que habla de la disociación, la somatización, el abuso de sustancias y bueno, ahora os voy a contar más la relación con el dolor pélvico crónico, ¿no? Y entonces examina las relaciones entre historias de abuso sexual o físico y los informes de disociación, somatización, abuso de sustancias, afrontamiento adaptativo y estrategias de afrontamiento desadaptativas en pacientes con dolor pélvico crónico, ¿no? Eran 46 mujeres. Y los resultados son que las mujeres con antecedentes de abuso físico o sexual tenían puntuaciones de disociación, somatización y abuso de sustancias significativamente más altas que las mujeres sin dichos antecedentes. A mí no me sorprende, o sea, desde luego yo sé que, y he trabajado la disociación, yo sé todo, os lo he explicado, ¿no? Todo lo que he somatizado, y gracias a Dios a mí el abuso de sustancias, pues yo siempre digo que menos mal que no me dio por la droga y me dio por el tabaco, que como ya os conté en el vídeo de las adicciones, lo pasé muy mal hasta que lo conseguí dejar, pero era tabaco. Pero yo de verdad lo he pensado muchas veces en mi vida, si a mí me hubiera dado por la droga, con esa necesidad tan, no sé cómo llamarla, imperiosa que yo tenía de evadirme, ¿no? De irme a otro lugar con mi cabeza, pues no sé dónde andaría, ¿no? Entonces concluye, dice, estos resultados respaldan la asociación entre una historia de abuso y los altos niveles de disociación, somatización y abuso de sustancias que a veces, que a menudo se observan en la población con dolor pélvico crónico. Y dice que esto debería abordarse a partir de un modelo biopsicosocial de tratamiento, claro. O sea, veamos de nuevo, ¿no?, qué ha pasado en la vida de esa persona y cómo se está manifestando, ¿no?, cómo esa persona lo está somatizando, ¿no? Bueno, entonces aquí simplemente ya os he puesto un cuadrito resumen, ¿no? ¿Qué es eso, no? Pues todos los artículos, todos los trabajos de investigación afirman que el abuso físico y sexual está asociado con el dolor pélvico crónico y las implicaciones para los profesionales de la salud, que bueno, hemos repetido un montón de veces ya en el vídeo y no voy a ser más pesada, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, de verdad animar a que desde el mundo de la salud se adopte otro enfoque, ¿no?, para tratar a los pacientes. Yo sé que los médicos con el enorme esfuerzo que hacen tanto en su formación, en su grado en la universidad, como toda la formación posterior que tienen, por lo menos en nuestra sociedad, en España, no están, desde luego desde mi punto de vista, reconocidos como deben, ni pagados como debieran pagárseles, ¿no? Y es mucho pedir encima que pongan de su parte para intentar contemplar estos problemas desde un ámbito todavía más amplio. Pero de verdad creo que ganamos todos, no solamente los pacientes, ¿vale?, que evidentemente serían los primeros beneficiados, sino el propio mundo de los profesionales de la salud, porque probablemente si yo doy con la raíz de mi problema a los 20 años en lugar de a los 50, yo habría dejado de necesitar consultas de no sé cuántos especialistas médicos, con lo cual habría yo evitado mucho trabajo a muchos especialistas de salud y la propia sociedad se habría evitado también conmigo mucho dinero de seguridad social y de medicación, ¿no? Entonces, al final lo podemos ver tanto por el ángulo humano, ¿no?, de ayudar a los pacientes que han sufrido estos traumas, como desde el lado más material, ¿no?, desde el lado económico, de cuánto ahorro nos supondría empezar a contemplar estos problemas desde esta perspectiva fisiológica y al mismo tiempo psicológica, ¿no? Bueno, pues espero que este vídeo nos pueda servir en general, ¿no?, a todos para hacernos responsables y para tomar parte de este problema y para ponerle voz en la sociedad y hacer los cambios que necesiten. Gracias y un abrazo.